Dentro de la misma, se dio a conocer el día de ayer, si no mal recuerdo, una, una declaración respecto a una supuesta invasión suave, ¿no? Así se les llamó. Según la Rolling Stone, y que fue replicada esta nota por medios mexicanos, el futuro gabinete del presidente electo estadounidense debate sobre si deben de cumplir con una campaña, una promesa de campaña de atacar, inclusive invadir México, como parte de su guerra contra los cárteles de la droga. Y se barajan varias alternativas, como el envío de equipos de exterminio encubiertos, acciones con drones, ataques aéreos. Y así lo asegura un reportaje titulado El equipo de Trump debate hasta qué punto debemos invadir México, de los periodistas Andrew Pérez y Asawin Subsaeng, publicado, por cierto, la reitero, en la Rolling Stone. El reportaje apunta que la idea de realizar bombardeos o ataques en México ha ganado apoyo entre los republicanos y recuerda que los próximos secretarios de Defensa y Estado, Pete Hensel y Marco Rubio, así como el futuro zar fronterizo y el asesor de Seguridad Nacional, Tom Homan y Mike Waltz, han mostrado su respaldo al despliegue de tropas estadounidenses en territorio mexicano. La fuente citada por Rolling Stone señala que no hay claridad sobre hasta dónde llegaría este plan. Sin embargo, aclara que si las cosas no cambian, Trump mantiene la idea de que se debe tomar algún tipo de acción militar contra los narcotraficantes. Otra fuente señala que se podría realizar una invasión suave de México, es decir, que Estados Unidos envíe a fuerzas especiales de forma encubierta para asesinar selectivamente a los líderes de los cárteles de la droga, un plan que el propio Trump habría aceptado en conversaciones privadas. La revista consultó con 6 republicanos que han hablado con Trump sobre esta idea, que incluiría ataques con drones, ataques aéreos contra la infraestructura de los cárteles, así como el envío de personal militar especializado para asesorar a México, el despliegue de equipos de exterminio en suelo mexicano, el envío de fuerzas especiales para realizar redadas y secuestros de figuras notorias de los cárteles y acciones cibernéticas en contra de estos. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum se refirió precisamente a este tema. Eh, ¿Qué fue lo que dijo la doctora Sheinbaum? Vamos a escuchar precisamente aquí, en este espacio, cuál fue su respuesta y regresamos, por supuesto, con el análisis de su servidor. De la Rolling Stone, de un supuesto plan de una invasión suave que están planeando Donald Trump para México con agentes encubiertos, toda una película, y le quería preguntar su opinión al respecto. Pues ya lo dijiste, es toda una película. ¿Cuál es su base? Yo lo que me sustento pues es en la conversación dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump y ya en su momento pues la comunicación que haya con su equipo de trabajo y en el momento que entre. Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía. México es un país libre, independiente, soberano y eso está por encima de todo. Ahí tiene usted la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum. A ver, mire, si nos vamos un poco más a fondo, siguen atacando al narcotraficante, pero no al narcotráfico. ¿Está de acuerdo? Este tipo de acciones tan espectaculares, tan peliculescas, tan llamativas para un target estadounidense, para una audiencia estadounidense e incluso también mexicana, no solucionan absolutamente nada. Y no la solucionan porque los cárteles de la droga no van en contra de un Estado, están dentro del mismo Estado. Por lo tanto, han acabado con los cárteles de la droga en diferentes etapas. Se acabó el cártel de Juárez como se le conocía, se acabó el cártel de Tijuana como se le conocía, se acabó el cártel del Golfo como se le conocía, se acabó el cártel de Sinaloa como se le conocía, se acabó el cártel de los Templarios como se le conocía, y de repente se revolucionan, se reciclan, ya sea con el mismo nombre o con escisiones, y continúan operando. Entonces quiere decir que no acabaste con el problema. Que tú asesines a líderes de cárteles no cambia absolutamente nada en la dinámica de los cárteles. Nada. ¿Por qué? Porque la estructura que tú mismo le has creado con tus agencias de inteligencia, los has conformado de tal manera que respondiendo al narcocapitalismo, siempre hay alguien que va a tomar el lugar de aquel que es detenido o es asesinado.
Tú puedes volar instalaciones estratégicas de los cárteles. Lo puedes hacer. Y sin embargo, van a continuar operando, porque de una u otra manera saben moverse en ese sentido. Lo puedes hacer todo, porque sabes dónde están, quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen. ¿Por qué no acabas con el narcotráfico? Deja de acabar con los narcotraficantes, que a final de cuentas son desechables y son reciclables. ¿Por qué no acabas con el narcotráfico? ¿Por qué no acabas con el lavado de dinero? ¿Por qué no acabas con la venta de armas? ¿Por qué no acabas, por ejemplo, con la producción de opioides? Hay que acabar con el narcotráfico. Acabar con el narcotraficante, hay que detenerlos, claro que sí, son delincuentes, pero no cambia nada, absolutamente nada. Y eso no lo digo yo, lo dice la historia. Dígame, un narco, uno solo, que no esté muerto o detenido, de toda la cantidad de personajes que nos hemos aventado a través de años. En México, en Colombia, en Italia, imagínense cómo se replica la historia y cómo la narrativa es tal que empezó con los italianos, con Lucky Luciano y muchos más, con las 5 familias de Nueva York y demás. Familias, no cárteles, eran las familias, ¿no? Bueno, hasta películas hay de eso. ¿Y después qué pasó? Se trasladaron a Colombia, ya cuando los italianos fueron abducidos, digámoslo así, por la cultura norteamericana, por la sociedad norteamericana. Estaban los irlandeses, las mafias irlandesas también, en la operación de la droga interna de los Estados Unidos. Es decir, siempre ha habido alguien, desde la década de los 20 del siglo pasado, cuando el negocio de la droga se convirtió en parte esencial de la política económica de Occidente. Siempre ha habido algo. La mafia italiana, la mafia irlandesa, después entró, por supuesto, la mafia francesa, luego andaba ya por ahí la mafia colombiana, ahora la mafia mexicana, porque Estados Unidos lo genera, porque Estados Unidos no ataca de fondo el, el problema. Canadá, no, ya reaccionó. Bueno, Canadá también tiene serios problemas de consumo de la droga fentanilo como en Estados Unidos, pero lo ha negado en muchísimas ocasiones. Aquí le hemos dicho, la mayoría de la droga, la mayoría de los precursores para producir fentanilo hacia los Estados Unidos entran por Canadá. El fentanilo entra por Canadá procedente de China. Eso no es nuevo. Desde el 2021 se sabe. Se denunció desde el 2021. A nivel nacional, a nivel internacional. Hablo de los Estados Unidos. Y los medios de comunicación lo callaron. Los funcionarios de la administración Biden se callaron. La DEA se calló. El propio Partido Republicano no dijo nada. El propio Trump en su momento no dijo nada de ese dato contundente, que entra más por Canadá que por México. Era más fácil estigmatizar a los mexicanos por parte de la DEA. Y es un dato oficial. Bueno, desde que Trump, obviamente, ha hablado del combate al fentanilo, bueno, se supone, ¿no?, que el 31 de octubre en Canadá dieron con el más grande decomiso de fentanilo, ¿no? Las autoridades canadienses localizaron laboratorios gigantes de esta droga, anunciaron otro ya en Vancouver. A mí me queda claro esa hipocresía tan grande de Canadá, porque Canadá es un país, como le hemos dicho, parásito de los Estados Unidos, que actúa exactamente igual y que por eso se indigna tanto cuando Estados Unidos lo cuestiona. Los señores, como el señor Doug Ford, se sienten enojados porque se les compara con México. Ellos están peor que México en ese tema, porque hacen las cosas y esconden la mano, porque fingen no tener problemas cuando tienen serios problemas, por lo menos en lo que es el traslado de esa droga o de esos opioides a Estados Unidos. Entonces, nunca se ha reconocido el papel de Canadá como eso, y por eso no combaten nada. ¿Por qué? Porque cuentan con la bendición de los propios Estados Unidos, porque forman parte de la misma charada de producción y de distribución de droga, que es autorizada, manejada, manipulada, administrada, como usted guste, por ese gobierno. Y Canadá, al ser un socio complaciente, pues lo acepta. Ujú. Ese es uno de los grandes temas que generó la discusión entre López Obrador y la DEA, el papel de México en el tema de la producción de fentanilo y el por qué López Obrador no aceptó que el Estado que él comandaba se involucrara en ese tipo de actos como sí lo aceptó Canadá. Ahora,
La narrativa de culpar a nuestro país por la crisis de opioides, pues sirve a múltiples intereses, ¿no? Por supuesto. Permite eludir responsabilidades internas. Hablo de un sistema de salud incapaz de atender adicciones. Hablamos de una regulación sumamente frágil sobre los opioides legales, que fueron los que detonaron esta crisis. Hablamos de un aparato judicial que criminaliza a los consumidores en lugar de tratarlos. Hablamos de aduanas completamente perforadas por este tema, totalmente corruptas, ¿no? Hablamos de un sistema carcelario que tiene más víctimas que victimarios detrás de sus propias rejas. Hablamos, por supuesto, de falta de apoyo a estados que han buscado revertir la situación del fentanilo. Hablamos de una profunda hipocresía de culpar exclusivamente a los cárteles mexicanos de esta epidemia. Y no estoy defendiendo a los cárteles mexicanos, pero ya estuvo que toda la culpa la tenga México, ¿no? Cuando el problema de raíz es la política de drogas de Estados Unidos, que es un fracaso, por lo menos para lo que nos dijeron que iba a ser, aunque es un exitazo para lo que realmente es. Obviamente el gobierno de Trump va a seguir utilizando el tema de fentanilo para golpear políticamente a México. Va a haber más amenazas. Esto de la famosa guerra suave es parte de un interés. ¿Sabe para qué? Acuérdese de esto. Van a llegar a ciertos sectores que abajo haya minerales, que abajo haya agua, que abajo haya recursos naturales. Ahí van a ir. No van a ir a detener el narcotráfico porque el narcotráfico les permite hacer eso, ese tipo de invasiones. El fentanilo le sirve a Trump para fomentar una postura ultranacionalista sin admitir la responsabilidad de su país en esta crisis. Según los datos, una persona muere cada 5 minutos por sobredosis en Estados Unidos. Ajá. Una cada 5 minutos. La mayoría por consumo de drogas, obviamente ilícitas. 2/3 de los fallecimientos que se han dado a conocer están relacionados con los opioides sintéticos como el fentanilo. Y lo peor es que, como dice el maestro Carlos Uruba, miles de jóvenes murieron sin saber siquiera que estaban consumiendo esa sustancia. Para la DEA, los culpables, ya lo hemos dicho, son los cárteles mexicanos, ¿no? Totalmente. La venta de fentanilo ilícito en forma de pastillas para imitar los medicamentos recetados de marcas registradas y por eso muchos estadounidenses pues no saben ni lo que están consumiendo. Esto es una gran mentira. ¿Por qué? Porque la peor crisis de drogas en la historia la promovieron las compañías farmacéuticas, que con total complicidad de las autoridades que debieron regularlas, comercializaron opioides altamente adictivos, haciendo creer al público que se trataba de compuestos inocuos, que no hacían daño. Incluso campañas en medios de comunicación, en donde se minimizaba el daño del fentanilo. Fueron esas empresas las que crearon generaciones de adictos a los derivados de la amapola, ¿no? Quienes en busca de dosis más fuertes comenzaron a usar heroína y después se pasaron al fentanilo. La heroína, también usted lo recuerda. ¿Quién soltó la crisis de la heroína en Estados Unidos? El propio gobierno norteamericano, dicho por el propio gobierno norteamericano, para infestar lo que era Harlem y detener los movimientos por parte de las Panteras Negras. Fue con agresivas mercadológicas que pusieron a los opiáceos en cada farmacia de ese país, con la corrupción de médicos que los recetaron con una enorme irresponsabilidad criminal, con la disposición de los políticos a mirar para otro lado, mientras que las empresas, ¿no?, inescrupulosas financiaban sus campañas. Los fabricantes de heroína, de fentanilo, jamás habrían encontrado un mercado cautivo y ávido de sus productos si no hubiera sido creado por las propias empresas como tal. Las agencias, ya lo hemos dicho, las agencias de espionaje, de control político en su momento, y dicho por el propio gente de Nixon, inundaron los barrios pobres con heroína, con cocaína, el famoso crack. Todo esto, ¿para qué? Para ir en contra de aquellos que estaban protestando por la guerra de Vietnam, por la Guerra Fría, por los derechos humanos, por los derechos sociales, en fin. Ahora, el tema del fentanilo, déjeme decirle, también juega un papel muy importante en todo lo relacionado con China. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los acontecimientos obliga a concluir que Washington instrumentaliza la espantosa crisis de abuso de opiáceos que golpea a su sociedad para pegarle a su rival económico y geopolítico.
al mismo tiempo que reedita sus doctrinas de control hegemónico sobre América Latina. Aquí las autoridades estadounidenses prefieren olvidar que la solución al problema de las adicciones pasa por asumir las causas endógenas de la desesperanza, la pérdida de horizontes, el desgarramiento del tejido social, que llevan a millones de sus ciudadanos a caer en el uso nocivo de estupefacientes. Obviamente la culpa no es de los chinos, sino de los sucesivos gobiernos demócratas y republicanos, pero Estados Unidos siempre responsabiliza afuera. Ahora responsabiliza a los chinos de producir los precursores del fentanilo. Pero ¿cómo entran a Estados Unidos si no es por la corrupción de las aduanas, si no es por el permiso del propio Estado? Lo cierto es que la sociedad norteamericana está enferma y el problema es totalmente made in USA. Mientras Estados Unidos de manera categórica, entonces, como a ellos lo culpa a México de la expansión del fentanilo en su territorio, la realidad es que es un problema geopolítico. Lo hemos comentado, en el siglo XIX, durante la Guerra del Opio, los británicos se dedicaron a comerciar con este narcótico con la finalidad de enviciar al pueblo chino y degenerarlo por completo, hasta el punto que en el año de 1865, nos dice el maestro Uruba, se crea el banco HSBC para administrar las inmensas ganancias generadas por el tráfico de opio, introducido desde la India y comercializado por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Desde esa época, HSBC lava dinero del narco, en pocas palabras. El pueblo chino jamás olvidó este crimen de lesa humanidad. Y por eso es que tiene los ojos puestos en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia. Ahora, la sociedad norteamericana, a raíz de tan vertiginoso y estresante ritmo de vida, está física y mentalmente enferma. Esa vida ultramoderna en las ciudades, las megalópolis, no genera felicidad. Es demasiado artificial, demasiado alienante. ¿Cómo calmas la angustia? ¿Cómo calmas el agotamiento, la tensión, el aburrimiento? Bueno, para sobrevivir, ¿no? En ese mundo tan inhumano, pues la gente acude a los doctores y los doctores les recetan opioides para sobrevivir, para sobrellevar su rutina diaria. Hablamos de problemas de depresión, de paranoia, de insomnio, de angustia, de bulimia, de anorexia, hiperactividad, estado de shock, víctimas de abusos sexuales, exsoldados de la guerra, delirios de persecución, brotes psicóticos, problemas cognitivos. Todo eso se deriva precisamente de un sistema capitalista. Son cuadros mentales muy graves que necesitan terapias psiquiátricas o psicológicas de choque. Pero entonces, ¿cómo las enfrentas? Con los barbitúricos, por supuesto, que se vuelven sumamente populares, que sedan el sistema nervioso central y le das al paciente una falsa sensación de euforia en un intento por calmar la ansiedad y, por supuesto, la depresión. Entonces, desmoralizados, derrotados, pues carecen la fuerza de voluntad para afrontar tal debacle, porque han perdido todo y un inclemente mar embravecido los devora. En una sociedad como la estadounidense, capitalista, tan competitiva, que se impone un monstruoso tren de vida, como dice el maestro Uruba, que vampiriza al ser humano y lo desecha como si fuera un objeto de usar y completamente tirar. Entonces, en ese sentido, es por lo que Estados Unidos tendría que atender esas causas, pero ¿lo hace? Por supuesto que no, porque no le interesa.